Bienvenidos a la Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio dedicado a descubrir y vivir la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo y en María, sean todos bienvenidos a nuestra Célula Trinitaria María Hoy, un espacio donde, como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios, nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, como siempre, bien acompañado de mis hermanos William Gracia y Germán Rincón. Hermanos, compañeros de camino y de misión, y juntos queremos, como siempre lo hacemos, al menos esa es nuestra intención, caminar en fe, esperanza, caridad y todo así unidos en el amor de Dios y de María. Bueno, saludamos con alegría y con espíritu fraternal a cada uno de ustedes, nuestra querida audiencia de Radio Paz, la emisora del Cordero, que son parte viva de esta célula trinitaria donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Finalmente estamos llegando a la última cita bíblica, el último segmento de la constitución espiritual de los hijos de la Madre de Dios. Este ya no es un título como tal, es decir, ya hemos recorrido los 4 títulos y como antes de los 4 títulos teníamos un prólogo, bueno, pues ahora vamos a cubrir lo que se conoce como el epílogo. Y el epílogo es Mateo 5:48. Y vamos a ahondar porque es únicamente un versículo, pero ese versículo viene sustancioso. Y bueno, siempre, obviamente, buscando a la luz de Cristo, el ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Bueno, antes de comenzar, situémonos en estado de oración, poniendo nuestro corazón en manos de Dios bajo el amparo de María, la Inmaculada Concepción y la protección de San José, el varón prudente y justo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos conduzca en este momento. Y empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. 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 Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. 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 Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Amén. Somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Amén. 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 Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti, ahora y aquí, Dios y Señor mío. Amén. 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 Bien, con el corazón dispuesto, vamos a adentrarnos en el misterio de hoy,
Recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Caminemos juntos en su luz de mano de María Santísima. Y bueno, como habíamos avisado, no solo en el programa anterior, sino en esta introducción, estamos arrancando con el epílogo de la Constitución Espiritual de los hijos de la Madre de Dios, que es Mateo 5:48. Un versículo breve pero sustancioso. Dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el epílogo. Y bueno, William, ¿qué te parece si hacemos un repaso de lo que hemos visto hasta el momento? Algo así como el que voltea a ver para atrás viendo todo lo que se ha recorrido. ¿Cómo ves? Claro. Porque todo lo que vimos nos conduce aquí, ¿no? Nos conduce a Mateo 5:8. Y empezamos en el preámbulo, como lo dijimos hace un ratito, y el preámbulo nos muestra ese propósito. En Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Ese es el propósito de la Constitución espiritual, que es esa norma. Y nos pasea o nos lleva en este camino a través de 4 títulos. El primero es Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto nos explica que el primer obstáculo para cumplir con este propósito somos nosotros mismos, es el yo. Entonces nos muestra cómo abandonarnos al yo, cómo negarnos a nosotros mismos, cómo identificar y aceptar mi realidad, incluidas las pruebas, y seguir a Jesucristo. En el título 2 vimos Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da fruto. Y aquí el mensaje es muy claro, es aceptar el plan de Dios. Y para eso estamos llamados a desaparecer, a ser humildes y a cumplir con la misión de producir fruto, es decir, dejar que Cristo produzca en nosotros fruto abundante. En el título 3, Juan 15:16 al 17, no me habéis vosotros elegido. Aquí vemos claramente que Dios nos elige gratuitamente, no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Y nos da una misión, la misión de dar frutos abundantes y permanentes y de vivir el mandamiento del amor, amarnos unos a otros. Y el título 4 es la primera de Corintios 13, que es el amor como culmen, como la sustancia, como la forma, el punto más importante del camino que nos muestra la constitución espiritual. Entonces, estos son los 4 que hemos visto y ahora vamos a ver, como bien lo dijiste, Leo, el preámbulo, perdón, el epílogo. Excelente, excelente. Bueno, la pregunta básica para todo lector de un libro que tiene un prólogo y un epílogo. Pues, ¿cuál es la diferencia entre prólogo y epílogo? ¿Y esa pregunta es para quién? Para el que la quiera contestar, donde salta el espíritu. Ya. Pues a ver si a mí me saltó, vamos a ver si lo logro. Entonces, en el preámbulo, lo que estamos haciendo es como, ¿qué es lo que voy a empezar? ¿Cierto? Es como si me provoca, si es esto lo que estoy esperando, y pues me dice lo que voy a recibir, ¿cierto? En un libro, lo que estamos haciendo es como un aperitivo, un gusto de qué es lo que viene. Y en el epílogo, en cambio, estamos viendo se logró, es como una evaluación final de llegamos a donde queríamos llegar. De pronto también un recuerdo de qué es lo que debe quedar de este camino, como lo decías al principio. Y pues en este caso, lo que estamos viendo es que en el prólogo se nos invitó, se nos dijo qué es la vida eterna, ¿no? Es esa invitación a encontrar la vida eterna y cómo encontrarla, que es conociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y ahora en el epílogo nos están diciendo que una vez, o como yo lo veo, y ahí sí me corrigen y aquí comenzamos la discusión, yo creo, es
Una vez yo he conocido al Señor, yo he conocido a Dios y a su Hijo, pues puedo comenzar ese proceso de la perfección al que también se nos invitó en este epílogo y pues como frase del Evangelio que es palabra de Dios, nos invita a esa perfección y aquí comenzamos a describir esa perfección, ¿no? Porque la palabra a veces es compleja, la palabra perfecto se toma muy en términos de una cuestión estricta, de un logro inalcanzable, por decirlo de alguna manera. En el entorno humano, la perfección es algo imposible, por decirlo de alguna manera, mientras que en este entorno en que la estamos viendo, la perfección, pienso yo, se enfoca más es en el hecho de la divinidad, de cómo Jesús es el hombre perfecto y por lo tanto es el ejemplo perfecto, pero como hombre nos está mostrando que es posible, que es algo que podemos hacer, no es algo lejano de superpoderes o de cosas que no están a nuestro alcance y por eso mismo fue que Él vino y se hizo uno de nosotros, ¿cierto? Para mostrarnos exactamente cómo es que es eso, no nos mandó un libro, no nos mandó unas instrucciones, no nos mandó, sino vino y nos mostró eso cómo era y pues aquí les paso la bola a ver ustedes qué. Sí, yo contestaría a tu pregunta, Leo, diciendo que el preámbulo nos muestra la meta, el propósito, que es conocer a Dios y a Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Y el epílogo nos muestra el fruto, después de recorrido de ese camino, que es llegar a amar de tal manera que reflejemos la perfección del Padre. Y ahí tal vez hago eco de las palabras de Herman, y es, yo no puedo ser perfecto como humano, pero sí puedo ponerme la meta y el fruto de esa meta sea reflejar el amor de Cristo y la perfección del Padre, ¿no? Esa sería mi versión de la respuesta. Excelente, excelente. Yo lo que podría añadir a tremendas y a la vez muy sencillas y directas respuestas de parte de ustedes es, pues no la voy a complicar. El prólogo abre la puerta, ¿cierto? Y el epílogo recoge el fruto. Pareciera como que estamos hablando de la verdad y la verdad de diferentes ángulos, al inicio del camino, al final del camino, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la estructura, cómo nos la pone nuestras enseñanzas en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, pues Mateo 5:48 funciona perfectamente como epílogo, porque realmente no está introduciendo un sexto bloque temático, sino que más bien está como recogiendo todo lo que hemos caminado y lo eleva a un sentido final, ¿sí? Es decir, el epílogo no añade una exigencia distinta a los títulos anteriores tampoco, ¿sí? Si se cumplen los cuatro, el quinto pareciera como que será evidente, ¿no? Entonces Podría revela, ser una consecuencia natural de. exacto, entonces revela, como decís, la meta hacia la cual estamos orientados, que es la perfección según el Padre. Ahora, yo diría que después de haber contemplado que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su enviado, que ese es el prólogo, bueno, y también después de haber escuchado la llamada a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, seguir al Señor, después haber comprendido que somos como el grano de trigo que debe caer en tierra, morir, dar fruto, reconocer que no hemos sido nosotros quienes elegimos al Señor, sino al revés, Él fue el que nos eligió a nosotros y fue para dar fruto permanente y se va como abriendo el pergamino, ¿no? Y se va revelando todo en nuestra propia vida, después de haber llegado al amor como culmen, forma y sustancia de todo el camino, bueno, pues el Señor nos dice, sed perfectos. Y entonces uno ya no lo ve, bueno, uno todavía pues sigue caminando y digo, bueno, a lo mejor estoy lejos de ser perfecto, pero estoy más cerca que al principio. Y esa perfección quiere decir que no es perfeccionismo humano, ni tampoco impecabilidad
aparente, ni autosuficiencia espiritual. No, yo creo que es una plenitud, el completar el amor filial. Es llegar a Yo parecernos al diría que es Padre. misericordia también, Leo, perdón que te interrumpa. También, exacto, exacto. Es la única manera de llegar a ser misericordiosos cuando el único misericordioso es Dios. Sí, en otras palabras, tener a Dios, tener el Espíritu, que Cristo viva en nosotros. Hemos permitido que Cristo viva en nosotros. Es haber recorrido el camino hasta que la vida del discípulo quede configurada por el amor mismo de Dios. Una cosa es tener la vida configurada en Cristo y otra cosa es llegar a ser perfectos. Sí, pero ese es el camino. Ya la meta ya se ve más cerca. Entonces yo haría la otra pregunta. ¿Y si volteamos el epílogo y el prólogo y ponemos el epílogo al inicio y el prólogo al final, qué cambia? Pues para mí sería muy complicado por lo que yo decía al principio, recibir la invitación a ser perfectos sin ese proceso que acabamos de ver en el prólogo y los cuatro títulos. eh, Pienso que es un golpe bastante más complejo que el orden actual, que es la invitación a la vida eterna del prólogo y todo el proceso que hemos visto para llegar a decir, ah, ok, después de todo esto, la perfección se ve ya como una cosa, una consecuencia, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Que es, sed pues, como comienza esa frase de que se nota que es una consecuencia de lo que ha pasado, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Germán, porque el preámbulo nos dice, conozcan a Dios. Y ahora que lo conocen, parezcanse a Él. Entonces, si lo invertimos, creo que no nos funciona, al menos en este caso. Y Leo se ríe, o sea, Leo debe tener una respuesta diferente porque él se ríe y dice, a ver, cómo es la cosa? Sí, No, no, no. no, me parece fantástico. Si es que eso es lo lindo de la célula trinitaria, que el Espíritu nos habla, el Espíritu nos habla, y ustedes me están Amén. hablando a mí, ¿sí? Nos estamos, el Espíritu se pasea en nuestros corazones en esta comunión bendita. Yo voy a decir lo mismo que acaban de decir, solo que con diferentes palabras. Yo creo que sí, sí se puede intercambiar, pero cambia un efecto pedagógico. Cambia un efecto pedagógico, porque los títulos de la Constitución es la voz, es la voz. Hay que recordar que nosotros vivimos el tiempo del Espíritu Santo. Somos cristianos católicos bautizados, ¿sí? En la medida de estos tiempos, pues el bautizado desde jovencito, desde niño, ¿no? Desde que tuviéramos uso de razón, después recibimos la confirmación. Es decir, no somos ese cristiano católico de la era medieval o de las iglesia primitiva. No, nosotros nacimos en medio de un orden donde está muy establecido los últimos tiempos, que son los tiempos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que el efecto pedagógico del prólogo va a ser un poquito más, ¿cómo diría yo? Más pedagógico para el espíritu susurrarnos y nosotros mantenernos animados. Entonces, yo creo que definitivamente puede funcionar como una gran meta si movemos el epílogo al prólogo, anunciada desde el principio, pero prácticamente sería, o sea, imaginémonos que diga, si hubiera sido como prólogo, ¿no? Todo este itinerario que se va a recorrer tiene como horizonte llegar a parecernos al Padre, ¿sí? Y entonces es válido, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Y eso hace que puede abrir camino mostrando a dónde vamos, pero no necesariamente crea una expectativa que uno sienta que es alcanzable. Hay que entender que el Padre es la profundidad, ¿sí? Y entonces, pues para muchos de nosotros, incluso los que ya llevamos bastante caminar, pues el Padre a veces se ve como demasiado profundo, ¿sí? Y bueno, para allá vamos, para allá vamos hacia el Padre. Eso es lo hermoso. Pero a mí lo que me encanta del epílogo como tal, ¿sí? Mateo 5:48, es que ya no aparece como una exigencia inicial que podría intimidar, como ustedes mismos lo mencionan, sino como una conclusión natural de lo vivido.
En otras palabras, bueno, yo estoy lejos de ser perfecto, pero en Dios todo lo puedo. ¿Por qué? Porque los títulos, si nosotros vamos cumpliéndolos, nos vamos a dar cuenta de que es el Señor actuando en nosotros. Es el Espíritu que nos está llevando, nos está conduciendo. Eso es lo que me encanta de la manera en el orden en el que están. Pero bueno, por ahí va la cosa. Y yo diría que ahora que hemos visto eso, pues hay que hacernos esa pregunta. Nosotros nos hemos dedicado, sí, un programa por cada preámbulo, título, y bueno, y en el caso de la primera carta a Corintios 13 le metimos 3 programas, pero con todo y todo, estamos hablando de que hemos dedicado 2 mesecitos, no el resto de la vida, ¿sí? Como para ya poder decir, ya vivimos los 4 títulos, ni más faltaba. Pero sí por lo menos nos proyecta bastante a que incluso que todavía hay bastante caminar, el epílogo ya no es tan intimidante. Con solo el hecho de poder discernir los títulos, ya eso ayuda muchísimo. ¿Qué opinión les merece? Yo lo veo es como tener las herramientas, ¿no? Finalmente los títulos son las herramientas para ese trabajo hacia la perfección. Y lo otro que me parece a mí muy importante, que es una de las tantas maravillas de la espiritualidad, es el concepto de estado-proceso, de que no estamos aquí para de repente florecer, de repente santificarnos, que todo esto que estamos hablando, que todo esto que estamos viviendo, aprendiendo, entendiendo o tratando de por lo menos, son pasos, eh, es parte de un caminar en el que a veces hay caídas, pero que nos llevan a que el objetivo final es esa vida eterna. Bueno, y ahí voy a decir una cosa, yo estaba pensando en el hecho de que la vida eterna no es exactamente un después de la muerte, sino, según entiendo, y aquí espero no estar diciendo una herejía de las mías, podemos empezar a vivir la vida eterna desde acá, en Claro, la medida en que comenzamos a este trabajo y este camino. Entonces, totalmente de acuerdo. Es más, hay un elemento muy interesante que yo creo que William lo va a mencionar, pero ¿qué les parece si nos vamos a la pausa? wow, ya, Ya, claro, claro. Ok, bueno, vamos a la pausa. Ya ya nos regresamos. vemos. Sigan caminando, hijitos de mi alma. No teman las pruebas. Yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Regresamos en nuestra célula trinitaria María Hoy, con Germán Rincón, Leo Janón y este amigo de ustedes. Y estamos hablando hoy de el epílogo de la Constitución Espiritual, después de que vimos los 4 títulos y vimos el preámbulo también. Y vemos que esta Constitución, esta carta, esta mapa, la carta de navegación, eh, nos enseña que la vida eterna se alcanza cuando dejamos de vivir para nosotros, cuando permitimos que Cristo viva en nosotros, cuando damos fruto para los demás y llegamos a amar con el amor mismo de Dios. Eh, es exigente, es muy exigente, pero a la vez es muy claro y muy simple. Aquí no nos están haciendo promesas falsas ni nos están poniendo nubecitas. ¿Quieres vivir la vida eterna? Es por aquí, es por aquí. Y para eso pues tenemos estos mandatos de nuestra Constitución, exigentes. Y seguimos avanzando en el día de hoy en el epílogo de la Constitución Espiritual. Leo. Yo creo que Germán hizo un comentario que a mí me gustó mucho.
porque habla de que nos da instrumentos y sí hay ciertas pinceladas de instrumentos. Por ejemplo, arranca diciendo de que la vida eterna consiste, es el prólogo, ¿no? En que conozcamos al Padre y a su Hijo, a su enviado, su Hijo Jesucristo. Y luego nos habla de cada uno de los títulos donde nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz, después nos dice que tenemos que podrirnos, caer en tierra buena, podrirnos, o sea, ahí nos va dando pinceladas. Por ejemplo, en ese primer título tú lo dijiste muy bien, no dejemos el yo a un lado, matemos el yo, es decir, démonos, neguémonos a nosotros mismos. Y en eso definitivamente... hay un acápite que nosotros lo recordamos en su momento en ese programa cuando tocamos ese título, que eso es imposible a menos de que Él esté con nosotros, a menos de que vayamos en pos de Él. ¿Sí? Entonces eso nos da tranquilidad porque Él va a estar ahí. O sea, Él de alguna manera nos va a guiar para que podamos hacer eso, cargar nuestra cruz. Va a ir con nosotros. Yo lo primero que yo pienso cuando yo cargo la cruz es que, y a lo mejor puede ser muy pesada, ¿sí? Ah, bueno, pero es que Él va conmigo, Él va Claro. conmigo. Entonces, algo a mí me dice en mi corazón, me va a ayudar a cargarla, ¿sí? O me va a ayudar, o me va a apoyar, me va a dar ánimos, etcétera. Cuando Y él mismo morimos, nos lo dice, ¿no? Mi yugo es suave y mi carga liviana. exacto, Con él podemos. exacto. Entonces, hay muchos elementos que nos dicen que Él está con nosotros, pase lo que pase, ¿sí? Lo hablábamos con con la tempestad calmada, ¿no? Ese evangelio hermoso donde Él, pues, aparentaba dormir en semejante ruido y salpicado de agua y todo lo demás. Yo no sé quién puede ir a dormir en una tormenta, pero bueno. Entonces, ese es el tipo de temas que uno se pone a pensar y dice, bueno, siempre y cuando él esté él, yo no sé cómo va a ser el asunto, pero me rifo, adelante. Voy a morir, el segundo título, voy a morir. Me voy a podrir, me voy a morir pudriéndome, pero nos da un pequeño acápite en tierra buena. Asegúrate que pueda caer en tierra buena porque tienes que producir fruto. Entonces, ahí hay ánimos, hay exigencias, hay ánimos, hay resultados, ¿sí? Y luego llega al cuarto título, ¿sí? Bueno, y en el otro nos empieza a hablar de que va a dar mucho fruto y fruto que permanece, dice el tercer título. Pero el cuarto ya se enfoca más en virtudes, el amor, ¿sí? El amor como virtud, el amor como propósito, el amor de los talentos que el Señor sí nos da, sí nos da. Aunque hablemos varias lenguas, aunque hagamos esto, pero si no tenemos amor, sí, o sea, todo lo que ya hemos cubierto. Es decir, Sí. hay exigencias y ahí insertas están los instrumentos, pero al final es una carta magna, es la constitución espiritual, es exigencias antes que todo. Por Claro. eso, yo quiero hacer un anuncio a nuestra audiencia de que esta célula trinitaria va a continuar una nueva secuencia que sí va a dar instrumentos para cumplir estas exigencias. Y esa en nuestra espiritualidad se llaman los 10 verbos. Tenemos por un lado la constitución espiritual, como carta de navegación que nos lleva de un punto hacia la vida eterna, del punto del pecado, del punto de la naturaleza caída, del punto de la vida sin sentido hacia la vida eterna. Y esa es una hermosa carta de navegación, solo que a uno pues le tiemblan las piernas, ¿sí? Claro. La única paz que queda es que Él seguirá con nosotros, Él nos acompañará hasta el fin de los tiempos, dice Él ya en la última parte del Evangelio de San Juan, ¿sí? Entonces, ahí está el tema. Existen instrumentos. Entonces, podemos hablar con toda confianza del epílogo, podemos hablar de que es plenitud, podemos hablar que no es perfeccionismo, no lo es, no lo es. Una cosa es, sean perfectos, pero es la perfección, como lo decíamos la vez pasada, que es ser perfecto. Perfecto no es no fallar, no, es completar la plenitud. Yo creo que por ahí está el tema. Ahora, ¿cómo lo vamos a completar? ¿Cómo es ser perfecto? ¿Cómo es ser perfecto? ¿Sí? O sea, fijémonos bien.
¿Es quedarse a medio camino? No, no es quedarse a medio camino. ¿Es hacer Pues las cosas mal? ¿Es hacerlas incompletas? ¿Es hacerlas por dejadez? ¿Es hacerlas sin ánimo? No. ¿Quién va a estar a medio andar con el Señor a la par? Nadie. ¿Qué opinión le solo, merece? solo por su gracia, así es. Aquí se me ocurre a mí pensar que eh, tanto el preámbulo como, perdón, el epílogo, como cada uno de los títulos está relacionado con la perfección, ¿no? Y nos va diciendo, entonces, podemos ser perfectos sin conocer a Dios, podemos reflejar, como decíamos hace un momento, la perfección del amor de Dios sin conocerlo. La respuesta es no. Podemos ser perfectos sin negarnos a nosotros mismos, ser capaces de reflejar la perfección y el amor infinito de Dios sin negarnos a nosotros mismos. La respuesta, en mi opinión, es no. Podemos ser perfectos sin morir y podrirnos, como decías tú hace un momento, para dar fruto, para ser fecundos. No. ¿Podemos ser perfectos sin tener una misión y sin dar fruto permanente? La respuesta es no. ¿Podemos ser perfectos sin amor? La respuesta es no. Entonces, cada vez que vamos, digamos, superando estos obstáculos, que al principio yo decía que el obstáculo más grande soy yo mismo, es morir al yo, y cada uno de estos subobstáculos, por llamarlos de alguna manera, pues también tienen que ser superados para poder irme acercando a eso. Que es lo que tú decías, ¿intimida? Por supuesto que intimida. Pero primero tenemos su compañía, su soporte, y luego no es de un día para otro. Es paso a paso, de menos a más, en el estado proceso que mencionaba Germán, de ir cada día un pasito arriba para lograr la cúspide de la montaña. Es decir, poco a poco conociendo a Dios. Es decir, poco a poco renunciando a mí mismo, ¿no? Es poco a poco ver cómo voy muriendo para ir dando frutos y poco a poco cómo voy cumpliendo con la misión que Él me encomienda. Pues creo que por ahí es la cosa. Y luego tú acabas de mencionar los 10 verbos, que ya son elementos prácticos, entre comillas, para poder cumplir con estas leyes, con esta Carta Magna, e irnos acercando paso a paso, de menos a más, en el estado proceso, a la virginidad y a la Cristo finalización, para poder cumplir con la meta de vivir la vida eterna cuando Dios lo disponga, sea después de la muerte o como comentábamos hace un momento, aquí mismo, si Él nos tiene llamados a eso. Pues yo estaba viendo, o sea, y creo que estamos martillando el mismo tema, pero estoy más bien con esta intervención aceptando la corrección porque mientras los escuchaba hablar me daba cuenta que sí es bien claro que de lo que hemos estado hablando aquí en la Constitución es de la descripción de un camino, de cómo llegar del punto A al punto B, de donde estábamos, de donde el Señor nos está sacando, de donde lo conocimos, y cómo empezar a caminar hacia ese lugar perfecto al que solo llegaremos cuando estemos, cuando terminemos nuestro camino en este mundo. Pero sí, claramente es la descripción de un camino, de cuáles son las decisiones que vamos a tener que tomar, de qué es lo que vamos a tener que enfrentar en ese proceso, de las dificultades, de los retos y todo esto, porque claramente lo está diciendo, ¿cierto? Si quieren seguirme, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz. O sea, eso es un acto, un punto en el que vamos a llegar a decir, bueno, voy a seguir a Dios, al Señor, sí, Señor, sí o no. Entonces, ¿qué debo hacer? Eh,
Ahora, lo siguiente, en verdad os digo, si el grano de trigo no muere, o sea, es puntos en ese camino de que es la vida, que es este camino de santidad que estamos proponiendo, de este estilo de vida que es la espiritualidad. Entonces, estos son los puntos en los que vamos a estar tomando decisiones para seguir al Señor y llegar a esa vida eterna que tanto que nos espera, ¿no? Pero no son uno tras del otro, ¿no? Son Ah, sí. simultáneos. De acuerdo, o sea, el orden de los factores aquí es diferente para cada uno. Así es. Hay una relación y yo creo que ustedes están tocando eso, me parece importante señalarlo, ¿no? La integridad, la integridad, así como cuando hablamos de las virtudes teologales, el otro día lo hablábamos, ¿no? Este, cuando estábamos desmenuzando la primera carta o el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Así como ustedes lo están hablando de que de una u otra manera, tal vez no es que uno primero, otro después, sí, hay una integridad de todos, pero es una manera también de desenvolverse, ¿no? Yo quisiera creer, por ejemplo, en el ejemplo que tocábamos de las virtudes teologales la vez pasada, hay a veces momentos en donde una virtud se enfatiza más que las otras dos por un tema coyuntural, si ustedes lo quieren llamar de esa manera. Hay momentos en donde uno tiene que meterle fe al asunto, ¿no? Hay momentos en donde uno tiene que estacionarse y decir, espero, espero, estoy en espera, ¿sí? Y esa es la esperanza, tengo la esperanza de, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí en estos cuatro títulos también puede haber una pronunciación de un título en algún momento, pero estoy de acuerdo con ustedes de que tiene que haber una especie de claridad. Por eso es muy bonita la analogía de la carta de navegación. O sea, uno tiene que ver el norte, sur, este y oeste. Uno no puede perderse en los puntos cardinales, no puede enfocarse únicamente. Yo sé que la brújula apunta al norte, ¿sí? Pero tenemos que entender y tenemos que tener claridad de las características del este y el oeste, ¿sí? Como por ejemplo, el sol siempre nace en el este y siempre atardece en el oeste, ¿sí? O sea, hay elementos que uno va captando de los cuatro puntos cardinales y yo creo que sí vale la pena pensarlo de esa manera también con los títulos de la Constitución. La integralidad del manejo de los títulos de la Constitución ayuda definitivamente a tener un contexto de ubicación como cristiano católico, eh, para uno no perder de vista ciertas cosas. Por ejemplo, el primer título pronuncia bastante el hecho de negarse a sí mismo, más que nada, ¿sí? Y cargar la cruz, ¿sí? Ahí no estamos hablando del fruto. El fruto se habla más tarde, se habla en los otros siguientes dos títulos, ¿sí? Y después, cuando ya nos animamos con el fruto y estamos entusiasmados, vamos a producir mucho fruto, ¿sí? Espera, pero sin amor no eres nada. Ese fruto no es nada. Tiene que ser con amor y tienes que pronunciarte en el amor y Mm. tienes que esto, lo otro. Es decir, hay todo un elemento complementario entre el uno y el otro que a uno le tiene que ayudar a mantener el contexto completo. Al final, creo, ahora, en el orden en que se van desenvolviendo, a mí me parece espectacular, honestamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pero perdóname lo que te interrumpa, pero eso no quiere decir que sean cronológicos. O sea, tú puedes estar dando frutos, pero tienes que estar creciendo en tu conocimiento de Dios. ¿Sí? O sea, sí entiendo lo que tú dices, pero al final es la Constitución, tienes que cumplirla. O sea, tú no cumples unas leyes de la Constitución antes que Totalmente, otras. Son totalmente de todas, acuerdo. aquí están, ¿no? Esta es tu carta magna. Es más, si nosotros de repente, con todo esto que estamos aprendiendo los títulos, solamente voltear para atrás en nuestra vida, que no hemos, que hemos tenido hasta momentos de no tan místicos que digamos, no tan cercanos al Señor, y de repente vemos cómo el Señor en su misericordia nos ha permitido ser instrumentos de cumplir varios de esos títulos sin que nosotros nos diéramos cuenta. O sea, eso también puede Así mismo, pasar. así mismo.
así mismo. Y lo mismo nos va a pasar seguramente con los 10 verbos que tú acabas de introducir. Y Claro. no se conjuga uno antes que otro. Se No. conjugan en simultánea y dependiendo del momento, como tú dijiste también, uno va a tener un poco más de énfasis que otro, pero siempre van a estar ahí, ¿sí? Es como caminar, respirar y pensar. Son tres verbos diferentes, pero los conjugamos en simultánea para poder avanzar. Germán utilizó una analogía muy jocosa. Él habló de caja de herramientas. Ok, ¿Sí? En la caja de herramientas ahí están todas las herramientas. ahí está. ¿Eh? Y cada verbo es una herramienta. ¿En qué momento sacas una o sacas la otra? Todo depende de las circunstancias. Así es. Y si lo ponemos así también, esa herramienta, volviendo al mapa, me sirve para revisar, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en el tercer título, en donde estamos viendo que cómo funciona ese amor, ¿cierto? O sea, puede que estén haciendo todas estas cosas buenas, pero sin amor, nada. O sea, es como una evaluación. Entonces, esas instrucciones es más bien la palabra que debe usar que instrumentos es instrucciones y esas instrucciones incluyen revisión, no solamente pasos y decisiones, sino revisiones, o sea, como pesos y contrapesos, por decirlo de alguna manera, o por volver al eh, lo que veíamos antes de la oración, se me De la escapa el cosa. persistencia. Eso, de la persistencia, exactamente, que también lo mismo. Estábamos a veces resistiendo, persistiendo, avanzando, o sea, ese proceso de ir y venir, en este caso se puede aplicar a este mapa, ¿no? A estas instrucciones de las que estamos hablando. De hecho, acabas de mencionar 3 de los 10 verbos. Vale. Y mientras hablaba Germán, también me llama la atención en el título 3 que dice, no me habéis vosotros elegido. Y eso aplica para todo. O sea, Claro. fui yo quien los eligió. ¿Para qué? Para que me conozcan y para encaminarlos hacia la vida eterna. Fui yo quien los eligió para que vengan en pos de mí. Fui yo quien los eligió para que mueran y den fruto. Fui yo quien los eligió para que aprendan a amar. Y fui yo quien los eligió para, como dice el epílogo, se parezcan a mí. Entonces, de nuevo, esto no es un orden cronológico o un orden lógico, es la conjugación divina de elementos, de exigencias mejor, con elementos que nos van a permitir seguirlo a Él, no porque nosotros hemos querido o definido, sino porque Él mismo en su infinita misericordia y en su amor nos ha elegido para eso. Y a pesar, como tú mencionabas, Leo, de todas las vicisitudes, de todas las imperfecciones, de todos los problemas que hemos tenido en la vida, de todos los pecados y de todas las cruces, Él nos eligió por amor y nos da estos elementos para poder cumplir con esa elección, para poder seguir en pos de Él. Amén. Y Amén. adivinen qué, se nos acabó el tiempo. Ok. Bueno, si hacemos una conclusión, vamos a decir, concisa, que vamos a tratar de hacerle justicia al epílogo, ¿no? Ujú. Yo creo que podríamos decir que la perfección del epílogo no se vive al margen de los títulos anteriores, si queremos resumirlo, sino que a través de ellos, conociendo a Dios, saliendo del yo, muriendo fecundamente, dando fruto y amando de verdad. Finalmente, el epílogo es la meta de todo el camino. No habla de perfeccionismo, sino de perfección cristiana, que es equivalente a plenitud. No se entiende sin el preámbulo y los 4 títulos, creo que eso queda clara. Y cuando hablamos de perfección cristiana, supone, como lo habíamos dicho, conocimiento del Padre, negación de sí, cruz, muerte fecunda, misión, fruto permanente y amor, mucho amor. Entonces, en base a esto, le pedimos a nuestra Madre que nos regale su bendición. Yo tengo
mientras tú estabas hablando, perdón, y sé que aquí va a haber algún movimiento, pero mientras tú estabas hablando, pensaba en los elementos de la espiritualidad y pensaba en esa perfección que tiene que ver con la cristofinalización. Es porque en el momento en que nosotros ponemos a Cristo como centro en nuestras vidas y nos dejamos ser un reflejo de su manera de pensar, de actuar y de amar, estamos alcanzando ese propósito. O sea, la perfección de la que nos habla este epílogo se logra con la cristofinalización, a la que estamos llamados en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. No sé si estoy diciendo algún disparate, pero es lo que sentí y lo que creo que es el llamado de nuestra espiritualidad, en esa Todo, dirección. todo. Los títulos de la Constitución, los 10 verbos, el primer seminario, el segundo seminario, el tercer seminario, todo tiene esa funcionalidad. Que mientras estemos en este mundo, seamos configurados con Cristo. Y eso es a lo que se refería Germán cuando decía, ¿se puede vivir el cielo aquí en la tierra? Por supuesto. Configurados con Cristo, aunque no seamos completamente inmaculados, para eso están los sacramentos, ¿sí? Porque el justo siempre cae, dice Proverbios, pero se vuelve a levantar. Si nosotros seguimos levantándonos cada vez que caigamos, simplemente podemos vivir la santidad aquí en la tierra. Simplemente. Eso es Ah, cristofinalización. Y bueno, le pedimos a nuestra madre que nos regale una bendición como gran epílogo de este programa. Que ella nos ayude a revelar que toda la constitución espiritual está orientada a, a esto, que el hombre transformado por la gracia llegue a participar de la perfección del Padre. Gracias, Madre, por regalarnos tu mediación hacia la plenitud del amor. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. amén. Muchas gracias, mis queridos amigos. Dios los guarde y los bendiga. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue María Lo Hoy. diste tú sí, dejaste todo por amor.